De verdad espero estén muy bien. Vamos a estar hablando, llevamos varias semanas hablando de asuntos de la obediencia, ¿no? De ser obedientes a la palabra de Dios, porque es menester estudiar la palabra, congregarse y no estar produciendo, y que esa palabra no esté produciendo cambios en nuestra vida. Sin embargo, hemos visto que Dios sujetó que la palabra de Dios en nuestras vidas también a nuestra voluntad, a nuestro libre albedrío y de querer hacerla. Y entonces pasamos a otra etapa, y es a la etapa de, por ejemplo, ¿qué obedezco? De entre los tantos mandamientos del Señor. Y ahí es bueno hablar de los fundamentos. Y hay un fundamento principal en la vida de toda persona o todo creyente, un fundamento que debe ser fundamental, no, un fundamento que debe ser, por así decirlo, prioritario o algo que no se, sí, que no, usted no puede ver su vida fuera de eso, y es la oración. Los creyentes que quieren mantener su vida activa en Dios, pegado a Dios, tienen que ser creyentes de oración. Le digo por qué. Imagínese que su vida es un árbol. Imagínese que usted es un árbol. Y el árbol se nutre por las raíces. Y nosotros necesitamos nutrir nuestra vida, lo que alimenta nuestro cuerpo. Tiene que ser Dios. Dios es la vida y de Él nos pegamos. Y esa conexión con Dios, esa comunión con Dios se logra es por medio de cuánto nosotros nos acercamos a Él en oración y cuánto nosotros estamos dispuestos de hacer su voluntad, de cargar su cruz y seguirlo para ser su discípulo. Eso se trata, eso es la base. Eso es la base. A veces nos ponemos a pelear por cosas que roban el fin del cristianismo. El cristianismo es, como siempre le he dicho, el cristianismo es algo muy simple. El ser humano es el que lo ha complicado. El cristianismo no es más que amar a Dios hasta que nada más importe. ¿Qué es amar a Dios? El Señor Jesucristo dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. ¿Qué nos mandó nosotros Dios a obedecer? Pues que lo imitemos a Él, o sea, apartemos nuestra vida en santidad y hagamos nuestra parte en el trabajo de rescatar personas, de ser pescadores de hombres. Y para eso usted necesita entonces su vida, tanto para vivirla, acomodar tu vida a la santidad de Dios y ganar otras personas, usted necesita ser un creyente de oración, de estudio, de ejemplo. ¿Ok? Y hoy vamos a hablar de la oración. La oración es muy importante, tanto así que es un mandato que ninguno aquí tiene dudas de que todo creyente debería orar. Y aparece por lo menos en 1 Tesalonicenses 5:17, nueva versión internacional, te da este mandato. Oren sin cesar. Es decir, dediquen bastante tiempo a orar. ¿Ok? En el entendimiento y en el espíritu. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de entendimiento. Otro día hablaremos de hablar en el espíritu que vino en el Pentecostés. Pero es orar sin cesar, ¿ok? O sea, sea constante en la oración. No sé si han leído la metáfora del Señor Jesucristo, donde Él pone el ejemplo de la viuda y el juez injusto, el rey injusto, que la viuda siempre iba a pedirle y el rey no quería, hasta que por cansancio dijo, ¿qué quiere esa señora que ya no la quiero ver más? Anda, sí, denle lo que está pidiendo. Lo que estaba queriendo mostrar el Señor Jesucristo ahí, no te canses, aunque no veas resultados, no dejes de orar, porque hay un montón de factores externos que complican el asunto y nuestro trabajo es pedir hasta ver resultados, ¿ok? Pedir hasta ver resultados. Continúo leyendo aquí, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación.
porque esta es la voluntad de ustedes en Cristo Jesús. Debemos dar gracias a Dios, siempre agradecido a Dios. Una sardina, gracias mi Señor. Un vaso con agua, gracias mi Señor. ¿Ok? ¿Trabajamos para mejorar? Sí, pero no nos andamos siempre quejando. La queja no nos permite más bien avanzar. Le damos gracias a Dios, trabajamos para lo mejor siempre, pero usted le da gracias a Dios. Señor, esto, gracias mi Señor por esto. Yo sé que usted, incluso en los momentos difíciles, debemos estar conscientes, como hijos de Dios, que Él está allí con nosotros. Incluso en los momentos difíciles, Él está allí con nosotros. ¿Ok? No apaguen el espíritu. Otra cosa interesante es, usted quiere apagar su vida cristiana, es decir, que una de las cosas que más te roba ese lleno del espíritu, ese fervor, eso cuando uno dice que estoy prendido y te quiere voltear el mundo por Cristo, deje de orar. Deje de orar y usted se enfriará porque no te estás nutriendo de aquel que da la vida. Acuérdense que Jesucristo dijo, fuera de mí nada podéis hacer. No es por nuestras propias fuerzas, es Él, que nos nutre, que nos energiza y nos inspira, nos mueve a hacer y vivir su voluntad. Entonces, tenemos ese mandato, orad sin cesar. El gran problema y lamentable es que muchos creyentes no lo hacen. Muchos creyentes no tienen una vida de oración. Lo único que oran en su vida, si acaso, es Dios, muchas gracias por esta mañana, que me salga todo bien. Amén. Y ya, si acaso. Eso es lo que oran muchas personas, pero no tienen una vida de oración, de dedicarse a orar por sus vidas, por la de su familia, por la de su comunidad, por la de su iglesia, por la situación del país, por llevar la palabra, por Señor, ¿quién está por allí que yo le pueda hablar y ganarlo para el Señor? ¿Dónde está esa familia que te está pidiendo conocer? No oramos de esa forma. No tenemos tiempos de oración con Dios interesantes. Conozco personas que han desarrollado eso y su vida es una maravilla en Cristo. O sea, son personas que de verdad se toman el tiempo, hasta 3 horas al día oran. No conozco, pero sé de personas que dedican incluso 6 horas al día a orar. Hay unas personas que tienen por costumbre en otros países, una gente que se paran a las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y después de ahí salen a trabajar. Tremendo. No estoy en ese grupo todavía. Estamos más atrás. No podemos mentir. No estamos mintiendo. Esa es la verdad. Pero esa gente, y son la gente que después te dan unos testimonios que tú dices, oh, tremendo. Pero son gente de oración. Y les voy a dar el mismo consejo que siempre les doy. Si usted no tiene una vida de oración, o si usted no tiene una vida de estudio bíblico, o lo que sea del mandato que el Señor Jesucristo haya dado, y tú leas en la Biblia y sientes que no lo estás viviendo, lo mejor que usted puede hacer es comprométase con el Señor. Agarre y anote. Por ejemplo, hablando de la oración. Necesito mejorar mi vida de oración. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me voy a despertar a las 5, por decir algo. Y voy a orar 20 minutos. Y te comprometes. A ver dónde tengo otro tiempito por ahí. A las 2, por decirte algo, ¿no? Voy a orar otros 20 minutos más. Y en la noche, antes de acostarme, voy a orar 20 minutos más y con mi familia. Ya hiciste 1 hora de 20 minutos y te trabajas para que eso se cumpla. Y de paso anotas ahí, y cada vez, aunque me tome un vaso de agua cuando vaya a comer, voy a orar por los alimentos, voy a orar por darle gracias a Dios por ese. ¿Me entiende? Y usted comienza, y usted se compromete. Y busca la forma de tener algo que te recuerde ese compromiso. Porque si usted no lo hace así, si usted simplemente tiene el efecto lagartija, ¿sabe cuál es el efecto lagartija? ¿Cómo que se llama? El síndrome de la lagartija. El síndrome de la lagartija es que usted entiende algo en la Biblia y se queda así. Sí, y no hace más nada. Y sale por esa puerta, si es verdad lo que dice el Señor. Y si no tomas entonces un compromiso de esa forma en que te digo, voy a hacerlo así, esto, y te dedicas a hacerlo, ¿sabes qué? Los problemas de la vida,
el día a día, la dejadez misma, TikTok, las novelas turcas, te roban todo eso. Es más, eso está diseñado para eso, para robarte ese tiempo, para tenerte metido ahí. Si usted no lo hace así, te robaron. Entonces lo lamentable es que muchos cristianos no tienen una vida de oración, aun a sabiendas que es una necesidad. Sin embargo, muchas de las razones de por qué las personas no tienen una vida de oración ferviente es porque ignoran la guerra espiritual que está alrededor de nosotros. La guerra espiritual que está alrededor de nosotros. Les vuelvo a decir, una de las grandes razones de por qué las personas no se toman en serio y el tiempo para una vida de oración es porque ignoran la guerra espiritual alrededor de nosotros. Les voy a poner algunos ejemplos para que usted me entienda. Y esto es porque a veces hasta las mismas enseñanzas del cristianismo desalientan el pedirle a Dios cosas. Por lo menos el Señor Jesucristo enseñó en una parábola, la que les acabo de decir, la del juez justo, la del rey injusto y la viuda, ¿no? Que seamos insistentes. Enseñó a perseverar en la oración. El mismo Señor Jesucristo tenía noches de oración él solo y hacía unas oraciones excelentes. Hoy vamos a ver una que hizo el Señor Jesucristo antes de ser detenido. Una excelente oración. La gente conoce nada más el Padre Nuestro, pero el Señor Jesucristo tiene unas oraciones poderosas. Él tenía una vida de oración. Sin embargo, vienen creyentes y dicen, no, porque la Biblia dice que ya Dios sabe todo lo que antes que se lo pidamos. Entonces, ¿para qué uno va a estar pidiendo si ya Dios sabe? Una cosa no elimina la otra. Dios conoce todo, pero tú tienes que activarte, hacer tu parte. De eso se trata. Los mismos cristianos a veces desalientan la vida de oración. E incluso una cosa que desalienta mucho la vida de oración es que a los cristianos le enseñan que Dios está en control de todo y no se cae una hoja de un árbol, que ese versículo no existe. No se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Ojo, eso no existe en la Biblia. Sin embargo, la gente lo cita como la Biblia. Igual como te citan, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Eso son invenciones que la gente le añade y eso no está en la Biblia. Y así muchos, ¿no? Entonces enseñan que Dios está en control de todo. Entonces, bueno, si a la final Dios está en control de todo, incluso lo malo que pasa es porque Dios permitió y dijo que pasara, ¿para qué voy a orar si a la final va a pasar lo que Dios diga que va a pasar? Si yo no tengo si mi oración si mi oración no es capaz de producir un cambio, ¿para qué voy a orar? Si al final todo es incluso lo bueno o lo malo que suceda es responsabilidad de Dios, ¿no? Y eso no es tan así, mis queridos hermanos. No es el tema de hoy, pero eso no es tan así. Les voy a poner unos ejemplos de por qué debemos orar en conciencia de la guerra espiritual en la cual vivimos. Vean lo que dice 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control ¿de quién? Él lo controla. ¿Sabe cómo usted puede saber que el mundo entero está bajo el control del maligno y no bajo el control de Dios? Porque usted ve en el mundo las características de aquel quien lo gobierna. ¿Cuáles son las características del mundo de aquel que lo gobierna? Engaño, mentira, hambre, injusticia, muerte, guerra. Todo lo contrario, cuando Cristo regrese en el Armagedón y le quita el dominio a las bestias y Él ponga su trono en la tierra y le diga, reciban el reino que Dios ha preparado desde la fundación del mundo, ¿cierto? En el juicio de las ovejas y las cabras. Y entonces la tierra, en el reino, ¿cuáles son las promesas? Ya no habrá más muerte, ni hambre. ¿Por qué? Porque el que gobierna será Cristo y sus enemigos habrán sido eliminados y ya no habrá quien fastidie. Denle un aplauso al Señor.
Denle un aplauso. Amén. Ojo, yo no estoy diciendo que el mundo le pertenece al diablo. Toda la creación es de Dios y todo le pertenece a Él. Simplemente que Dios, hay una cuestión en la Biblia que se llama principio de autoridad. Y el principio de Dios de autoridad es que Dios delega entre sus seres creados autoridad, por así decirlo, para que lo ayuden a administrar la creación. Estos seres espirituales, Dios les dio en un punto de la historia, lo que se conocen como el Consejo Divino, los dio a ellos autoridad para que lo ayudaran a Dios a administrar la creación, y ellos se voltearon a Dios y hoy le hacen la guerra a Dios. Y por eso es que lo que ellos están en autoridad, ellos que están rebeldes, ellos están en contra de Dios, pero por eso es que Cristo viene a quitarles ese poder, a anularlo, para que todo vuelva a estar como Dios diseñó desde el principio y no con esta maldad aberrante, ¿ok? Entonces usted está en una guerra espiritual y usted tiene que orar con esa conciencia. Usted tiene que meterse en oración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, ahí dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Y le guste a usted o no, usted ya decidió un bando. Y usted decidió el bando de Dios. Por lo cual, usted ahora está en lucha con los enemigos de Dios. Se lo voy a leer para que no digan que yo estoy aquí. Efesios 6:12, nueva versión internacional. Porque nuestra lucha, ojo, no se trata de que, no, yo no quiero. Ya usted está en una lucha y pierde el que no se embragueta. ¿Ok? Por eso es que después de estos versículos Pablo dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios. A razón de eso es que te vas a tener que poner la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás en una lucha y tú vas a ser eliminado si no te paras firme. Entonces, a razón de esa guerra espiritual, entonces, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan. Acabamos de leer aquí, ¿no? El mundo entero está bajo el control. Si usted lee otra Biblia te dice bajo el yugo, dominio, poder, eso es. Ellos tienen eso, ¿no? Ok. Entonces, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. ¿Ok? El mundo está en tinieblas, ¿por qué? Porque los que gobiernan son asesinos, mentirosos del principio. Entonces, esos seres espirituales, sus características las reflejan en el mundo. Entonces, por eso es que usted ve un mundo con hambre, guerra, asesinato, violencia, injusticia y todas aquellas perversiones como lo que está pasando hoy en día en el mundo, aborto libre, droga, LGTB y todas esas cosas, ¿no? Eso es porque los que gobiernan, los poderes reales espirituales que tienen su séquito, ¿no? Así como nosotros le servimos a Dios, ellos tienen quien les sirve a ellos. Entonces, usted está allí, entonces nosotros participamos como nosotros no tomamos armas humanas, nosotros nuestras armas son espirituales. Y entonces usted tiene que agarrar y comenzar a orar por ti, por tu vida, por tu familia, los que tienen hijos, los que tienen nietos. Mire, ore por sus hijos y enséñeles también a amar a Dios, porque a esos muchachos los están bombardeando para que todos sean homosexuales. Una agenda de muerte es la que está en el mundo hoy. No es juego. Pelee por su familia, pelee por usted. No se tome a la ligera la crianza de un muchacho, porque en internet, la televisión, las comiquitas, la escuela misma no le va a enseñar a amar a Dios, le van a enseñar las corrientes de este mundo. Y hoy la corriente de este mundo dice que no hay hombre y mujer, que todos deberían ser libre escogencia y todas esas cosas que son contrarias y perversas a Dios.
Tome el control de su casa. Enseña a sus hijos a orar. Siéntese con ellos y léase un fragmento de la Biblia. No deje eso a la ligera, porque si usted no se toma en serio esa lucha, ellos sí trabajan, ellos están peleando todos los días y tienen su sistema y su agenda bien montado y estructurado. Entonces usted comience a hacer el trabajo que hacer. Pídale a Dios por usted, por su familia, protección por sus hijos. Usted no sabe, por su comunidad, porque tampoco sirve que mi casa sea ponte, un lugar de luz y todo lo demás sea basura. No sirve porque te va a pasar como dice la Biblia con Lot. Y el justo Lot se afligía todos los días a causa de la injusticia que veía, ¿cierto? Entonces necesitamos orar por nuestras comunidades, salir. Cuando usted salga, esto es parte del orar también, cuando usted salga, ande en la moto, en el autobús, caminando, ore por su comunidad, ore por, ore por si hay suciedad, Dios, que la gente del aseo de verdad acomode y se lleven y ore por la gente necesitada, incluso ore por los negocios, porque si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien. No desee mal a otro. Ore por gente, ore porque Dios te muestre quién de esa gente está necesitando a Cristo y tú puedas alcanzarlo. Vaya caminando y métase en su ciudad, ore por la gente que está en el hospital. Cuando pasa en el autobús por el hospital, en vez de ponernos como, esta cosa, ore por ese hospital. Mire, Señor, que haya medicina para esa gente que está ahí, Padre, sánelo, llévese esas bacterias que están ahí. Esas cosas. Ore, porque mire, así como nosotros nos mandan a orar, créame que los enemigos de Dios oran por lo contrario. Los mandan a orar por lo contrario. Los que hayan tenido en algún momento de su vida contacto con ¿cómo se llama? Con brujería, santería, saben que no miento. Y saben que esos seres espirituales trabajan para esas cosas. ¿Me doy a entender? Entonces, es importante que usted tome conciencia de la importancia de la oración en medio de la lucha espiritual. Los creyentes no podemos seguir viviendo como que la guerra es allá entre Dios y ellos, eso a nosotros aquí no nos afecta. Nos afecta y bastante, dice, nuestra lucha. Usted está en una lucha. Y usted es el ejército de Dios humano, por así decirlo, aquí en la tierra, que da la cara por Dios, que se para al frente por Dios en esa pelea, ¿ok? Tenemos que ser como Isaías. ¿Quién se va a parar en la brecha entre los? Y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Así, esa es la actitud, ¿ok? Y tenemos que orar, porque vean, lo que les decía, les mostré esto porque les comencé diciendo que mucha gente el mismo cristiano a veces desanima la oración del creyente, porque como enseña que todo lo que sucede es la voluntad de Dios, no hay mucha gente, bueno, si al final todo lo va a suceder, lo que Dios ya predestinó y todo, ¿de qué sirve mi oración? Si igual ya va a pasar lo que Dios haya dicho, ¿no? Como que no existiera libre albedrío, como que no existiera nada de esto, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesucristo nunca enseñó eso. Jesucristo nunca enseñó eso, más bien mandó a orar, mandó a pedir para que Dios interviniera. Incluso el Padre Nuestro, te dice, mire, Mateo 6:10, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, como se hace allá arriba, que se haga aquí. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no se hace en la tierra. Porque la voluntad de Dios, créame, no es que usted se muera de un cáncer, no es que usted viva enfermo, no es que usted pase hambre, no es que usted lo roben, no es que usted lo engañen, no es que usted viva con enfermedades de depresión. La voluntad de Dios es que usted esté lleno de gozo en el Señor, etcétera, etcétera. Esa no es la voluntad de Dios para ti. Esa es la voluntad de los que controlan el mundo y te quieren oprimido. No dice la Biblia en Hechos 10 que Dios estaba con el Señor Jesucristo liberando a los oprimidos. ¿Por quién? Por Dios.
no, los oprimidos por el diablo. Y créeme decirle que el mundo está oprimido porque está bajo su dominio y él no es un rey o él no es un gobernante amoroso. Él te quiere destruido, muerto. Él odia a Dios y odia a su creación y odia el plan de Dios. No le agrada. ¿Ok? Por eso es que usted debe tomarse en serio como el Señor Jesucristo y pedir porque se haga su voluntad. Y déjeme decirle algo, usted es un gran factor de que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra o no. Usted es el factor humano, porque la Biblia dice que Dios nos escogió como colaboradores, ¿cierto? Tú colaboras con Dios. Y vean lo que dice, porque Él produce en ti tanto el querer como el hacer para que se haga su buena voluntad. Es decir, por medio de ti, si estás en línea con Dios, Él te va a mover para que desees y lo hagas su voluntad. Y eso es por muchas veces, a veces se nos viene en la mente que oremos por fulano y nos ponemos a orar por fulano y era que fulano estaba pasando algo. O de repente se nos viene a la cabeza fulano, bueno, yo le voy a llevar esta harina pan a fulanito. Y ese es el medio como Dios suple necesidades. Casi siempre las necesidades son suplidas por medio de sus mismos. O sea, Dios manda, Dios no va a venir con la harina pan a poner, mira muchacho, aquí está tu harina. No, te la manda con alguien. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces, tú eres un factor de que su voluntad se cumpla. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Vean. Ok, entonces me he dado a entender esta parte de por qué debemos orar para que la voluntad de Dios se vea. Mire, la voluntad de Dios es que todos se salven. ¿No dice la Biblia? ¿No dice Timoteo que la voluntad de Dios es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? Sin embargo, no todos se salvan y menos aún todos conocen la verdad, porque incluso entre los salvos en la iglesia hay mucha mentira. Usted puede decir tranquilamente hoy que el 70% de lo que se enseña en la iglesia cristiana no es cristianismo. Eso es otro tema. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice que, Timoteo dice, la voluntad de Dios es que todos se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces usted axiomáticamente entiende que no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, porque no todos se salvan. Para empezar, ¿cuántos se salvan de todos los que hay? Según una estimación, un 30%. Y que lleguen al conocimiento de la verdad, peor aún, porque la gente como que le gusta más la mentira que la verdad. A la gente le gusta que le mientan, honestamente. Simple. Entonces, espero que ese punto haya quedado claro, ¿no? Usted debe orar por intervención divina, porque Dios por medio de ti o por medio de otro haga algo para frenar la maldad, para traer bendición a tu vida. Necesitas orar por traer bendición a tu vida, por restauración, por tu familia, porque Dios te dé sabiduría lo que debes hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. El creyente que no practica el fundamento de orar, y no estoy hablando de, gracias Padre por este vaso de agua y ya te olvidaste de Dios todo el día. Oh Dios Padre, pues esta mañana, ábrame todas las puertas y que todo me salga bien. O sea, no estoy hablando de eso, estoy hablando de orar, de sentarte a orar, por cosas serias. Eso sí, que Dios te bendiga, te abra puertas, te ayude, pero también tienes que orar, vuelvo a digo, por los tuyos, por tu iglesia, por tu comunidad, por las cosas que pasan. ¿Me entiendes? Y les voy a poner ahorita unos ejemplos muy buenos. Ah, ya mira, aquí lo tenía. Este es el de Timoteo, ¿no? Esto es bueno y agradable para Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Él, pero obviamente no todos se cumplen. Por eso es que Jesucristo pidió que se hiciera su voluntad en la tierra, porque en la tierra no se hace la voluntad de Dios como se hace en los cielos, porque aquí están los enemigos de Dios y todo esto que hemos hablado, ¿ok? Y Dios necesita el factor humano. Usted es el factor humano de Dios. Por eso Él te nombró su colaborador. No tomen poco lo que usted puede hacer por Dios. Siempre les he dicho,
Usted es especial para Dios no porque soy X o Y. Eres especial por lo que Cristo logró en ti y lo que eres ahora en Cristo. Eres especial. Y no solo eres especial, eres el único que Dios tiene. Eres el único. Es la única Carlé, es la única Romeira, es la única Mari, es la única Giovanni y así cualquiera. Es la única María Ángela, es la única Paola. ¿Por qué? ¿Por qué es la única? Porque vea, lo que usted puede hacer por Dios es diferente a lo que yo puedo hacer por Dios. ¿Por qué? Porque tu radio de acción con las personas que tú puedes alcanzar o hablar o llegar son diferentes a las personas que yo puedo alcanzar y llegar y hacer y mostrarle a Cristo y mostrarle a Dios. Porque ese es nuestro, a la verdad fuimos llamados a colaborar eso, dar a conocer el nombre de Dios, darlo a conocer a Él, su amor, porque en el mundo se habla de Dios, Dios es un tirano, Dios es esto, Dios, todo menos lo que dice la palabra que es Dios. Lo que hace el diablo dicen que es Dios. Entonces nosotros fuimos llamados a dar a conocer a Dios realmente como Él es, un Dios amoroso, bondadoso, que mandó a su Hijo a dar la vida para que no nos perdamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro trabajo. Y eso va muy ligado a nuestro andar. Ok, continúo. Ven esto, de la guerra espiritual y después estudiamos oración. Esto es parte, ¿no? Vean, Daniel 10. Vean la importancia de orar. Daniel 10. Versículo 1 al 21, solo voy a leer alguno, usted lo puede leer en su casa, ¿no? Dice, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. ¿Ok? Tuvo una visión. El mensaje era verdadero y Daniel, que también se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. ¿Ok? En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo yo no comí y no comí nada especial. Vean, él recibió la visión y lo primero que hizo Daniel fue lo que debería hacer uno, y muy inteligente. Bueno, Dios, si esta es una visión tuya, explícame qué significa porque no la entiendo. Si él dio la visión, él debe dar el entendimiento de la misma. Porque si no, es adivinación. Y nosotros no estamos para adivinar. ¿Ok? Entonces Dios, y él le fue a preguntar a Dios, vean, pasó 3 semanas donde él se dedicó a esperar esa respuesta. A esa respuesta. 3 semanas. Guardó, como deciste, luto, no comió nada especial, mostrándole a Dios que quería la respuesta. ¿Ok? 3 semanas. Ok. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino con un cinturón de oro más refinado. Eso él comienza a hablar aquí, a explicar, y obviamente por la explicación sabemos que no era un ser humano, sino que era un ángel enviado del Señor. ¿Ok? Esto fue al final de las 3 semanas que él tenía en oración para entender la visión. Versículo 12, ¿no? Porque salto al 12 porque, como les dije, aquí viene la explicación del ángel, eso lo pueden leer ustedes ya. Entonces me dijo, ese ángel le dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste a ganar entendimiento. Es decir, desde el primer día, él pidió, Dios, tuve la visión, no la entiendo, ¿qué significa? Y Dios dijo desde el primer día, fulano, anda ya y explícale a Daniel lo que es. Desde el primer día, sin embargo, el ángel tardó 3 semanas, porque imagínate, trancaron la vía. Tardó 3 semanas el ángel en llegar. Y usted va a ver por qué tardó 3 semanas en llegar la respuesta. Vean, no tengas miedo, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ello, estoy aquí. Es por esa oración que yo vine.
si no hubiera venido. Si tú no le hubieras pedido a Dios que te explicara la visión, a mí no me mandan. Esa es la importancia de orar. Usted interviene en los asuntos espirituales. ¿Cuántas veces oró Moisés y Dios cambió de parecer y perdonó y todo aquello? No desestime sus oraciones. Tus oraciones le permiten a Dios intervenir en medio de la guerra espiritual. ¿Ok? Vean esto, sigo. Durante 21 días, el príncipe de Persia se me opuso. Vea, ese príncipe de Persia no es un ser humano. No hay ser humano que pueda detener a un ángel. Príncipe es principal. En este caso, estamos hablando de el principal o los principales de ese sector, Persia, porque la tierra fue distribuida según los hijos de Dios, te dice Deuteronomio. Eso fue lo que sucedió en Génesis 10 y 11, antes de Babel y después de Babel, la repartición de las naciones. La tierra fue repartida entre los hijos de Dios, entre estos seres espirituales, ¿ok? Por eso es que cuando Jesucristo estaba, creo que ante Pilato, él dijo, y ahora, no recuerdo, yo sé que él dijo, ahora me voy porque viene entrando el príncipe de este mundo, en referencia al diablo. O sea, él es el principal, el que controla el mundo. Y después están estos seres que son los que gobiernan y estas potestades y huestes que son por sectores. Y ese príncipe de Persia detuvo al ángel enviado por Dios a darle la respuesta a Daniel por 21 días. Por 21 días. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros los cristianos? Oramos hoy en la mañana y mañana otra vez y sin ganas, no así de como se pone Daniel. Y si no recibimos respuesta, pensamos que no es la voluntad de Dios y dejamos de orar por algo que queremos. E ignoramos lo que esté pasando en el mundo espiritual. Vean lo que dice. Durante 21 días, el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió a mi ayuda Miguel, el arcángel Miguel. Tuvo que venir a ayudar al ángel, uno de los principales de primer rango. Y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Entonces tuvo que venir Miguel, un arcángel, un principal, a meterse en la pelea para que éste pudiera seguir, porque el otro principado enemigo no lo dejaba pasar. ¿Me doy a entender? Y si usted sigue leyendo, este ángel le dice a Daniel, y ahora me tengo que ir porque está viniendo el príncipe de Grecia a meterse en la pelea, a apoyar al otro en la guerra con Miguel, y él se estaba regresando otra vez al problemón que había allá arriba. ¿Qué les quiero decir? Usted tiene que estar consciente que usted está en medio de una guerra espiritual, ¿ok? Entre Dios y sus enemigos. Y usted escogió el bando de Dios y ahora usted está en una lucha. Y te guste o no, usted tiene que luchar, ¿ok? Luchar para Dios, porque hay cristianos que luchan como le hacen más favor al diablo que a Dios, ¿ok? Desaniman a la iglesia, usan a los hermanos, hacen más el trabajo. El diablo, me imagino, no, déjalo tranquilo que está haciendo el trabajo mejor que si lo hubiera enviado. ¿Ok? Ajá. No te ríes así. Ajá, es así. Entonces, estamos en medio de una guerra espiritual. Dios necesita orar para intervención divina, como hizo Daniel, porque no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, así lo enseñan en las iglesias, y Dios no está en control de todo, así lo enseñan en las iglesias. El diablo controla lo que controla, Dios controla lo que controla, y Dios interviene donde interviene, etcétera, etcétera, etcétera. Que al final Dios es el ser más poderoso y nadie va a poder impedir que Él logre lo que ha dicho que va a lograr, eso es otra cosa. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Amén. Dios mío, y no ha llegado a la oración de Jesucristo. No nos vamos hoy. Traigan café. Sigo aquí. Miren, muchachos, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta poner los versículos allí porque me gusta que la gente lea la Biblia, la palabra de Dios.
cháchara y me siento y le dije y un sueño, eso está bien en cierto aspecto. Pero la gente necesita es base bíblica, sana y buena. Y yo no sé ustedes, pero a mí estas cosas lo leo y lo vuelvo a leer y me parecen extraordinarias. Estas cosas, estos asuntos espirituales son extraordinarios, extraordinarios. Fue como lo que leímos la semana pasada, de que si nos refugiamos en Dios por medio de la obediencia, no tendríamos temor de las presencias nocturnas, porque las hay, pero ese es otro tema. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, en función de la oración, de lo que estamos hablando de usted como discípulo, o de los fundamentos de un discípulo, los fundamentos de aquel que quiere de verdad ser obediente a Cristo, uno de esos fundamentos básicos es orar. Usted tiene que tener una vida de oración, como una vida de estudio, como no dejar de congregarse, porque tú no puedes vivir amados los unos a los otros en tu cuarto con el televisor. El amados los unos a los otros se vive así. Porque en el amados los unos a los otros donde aprendemos tolerancia, nos preocupamos los unos por los otros, nos toleramos los unos a los otros, nos perdonamos los unos a los otros, nos corregimos los unos a los otros. ¿Me doy a entender? Haga su parte por Dios. Cumpla su ministerio de reconciliación. Vaya y gane familias para Dios. Y fórmelas como buenos cristianos, con buen basamento. No para hacerlo como hacen otros más merecedores del Gehenna que antes, sino para hacerlo merecedor de todos los premios del Señor. Entonces aquí una pequeña lista de consejos que les doy para aquellos que son creyentes y deben orar. Mire, la oración es hablar con Dios y escuchar a Dios. La oración no es a veces como nos enseñan, que es como buscando torcer a Dios para que me cumpla mis deseos. La oración es saber escuchar a Dios, hablar con Él. Hable con Él como usted habla con un familiar. Cónchale, Padre, estoy pasando por esto. Señor, necesito esto. Mire, Señor, yo quiero hacer esto, pero de verdad cuando lo voy a hacer no lo hago. ¿Qué hago? Mire, Señor, me quiero ganar a Leonel, pero no sé cómo decirle para que, no sé cómo entrarle para tocar su corazón y esperar que Él te va a mostrar. Hablar con Él y escuchar. La oración es eso. La oración no es palabras rebuscadas para que suene bonito, para que Él te escuche. No. La oración es eso. Siéntate con Dios a hablar y escúchalo. Comience a orar por los demás. No nos centremos solo en oraciones egoístas. Señor, porque necesito esto. Ore por los demás, ore por su iglesia. Tenga una lista y ore por personas, por lo menos... hoy voy a orar por fulano, mañana voy a orar por sotano, pasado voy a orar, ore por gente que le importe, gente que ore por su comunidad. Lo que le dije, camine con Dios y vaya orando por su comunidad y cómo ganarse a la comunidad y a la gente. Ore para que venga el reino. Para que su voluntad se haga, ore. Necesitamos la voluntad de Dios. Hastía la voluntad del diablo. Hastía, cansa, frustra, desanima. Escucha a la gente. Ese es un problema del cristiano. Conocemos a alguien y en vez de dejarlo hablar para ganarlo a Cristo en medio de la conversación, cuál es su necesidad y ayudarlo, empezamos a notar, porque yo una vez fui para una montaña por allá y le hablé a un tipo y levanté un muerto, y usted lo escucha y dice, la primera media hora y dice, Dios mío, esta es la persona Jesucristo y Él. Pero después usted anda media hora con Él y dice, no, esto no sirve. Me doy a entender, ¿no? Escuche, deje que la gente se desahogue, lo que piensa de Dios, busque llevar la oración a lo espiritual y en base a su necesidad, ayúdelo con lo que la palabra dice. Moviliza gente para orar, comience con su familia, debes hacerlo por tu familia. Nadie vaya a enseñar a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, nadie los vaya a enseñar a orar y a estudiar y a buscar a Dios y a amar a Dios. Esa es su responsabilidad. Por amor a ellos deberías moverte. Enséñalos a orar, enseña a orar, a escuchar a Dios, reúnanse para orar. Son buenos consejos y deben hacerlo. Ahora sí, le voy a poner un ejemplo
de una oración del Señor Jesucristo, donde Él oró por sí mismo, oró por los discípulos y oró por todos los creyentes, ¿ok? Oró por todos los creyentes, ¿verdad? Eso es una oración que está en Juan 17. Es más, es la oración de cierre de la última cena. La última cena está registrada en la Biblia desde Juan 13 hasta el 17. Esa fue un lunes en la noche, cuando el Señor Jesucristo cenó con sus apóstoles. Y usted va a notar el amor de esa oración porque Él sabía, Él estaba orando y Él sabía que ya no los iba a ver, iba a estar más con ellos de la forma en que había estado. Él sabía lo que venía. Él sabía que al salir de allí iba a ser entregado. Sin embargo, su mente siempre estuvo en lo que había que hacer, centrado en lo que Dios lo mandó y en amor por los suyos, por los que Dios le entregó. Vean esta oración. Primero ora Jesús por él, ¿no? Esto es Juan 17 completo. Comienzo por el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, estoy en el aposento, ¿no? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Ok? Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. Vean que el Señor Jesucristo, esta palabra está en una figura que se llama pretérito profético. Es que se dice como algo que ya hubiera sucedido, pero que aún está en el futuro. Sabemos que el Señor le da la autoridad a Jesucristo cuando Él resucita. Cuando Él resucita es que Él se le aparece a los apóstoles y dice, se me ha dado autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Ok? Y en Efesios también te lo dice, fue elevado y se le dio todo nombre por sobre todo nombre, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, eso era lo que estaba prometido y Él está hablando allí, ¿no? Para que dé vida eterna a todo lo que tú me has dado, ¿verdad? Se le dio autoridad a Cristo y se le dio el nombre que está sobre todo nombre, sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces, todos aquellos. Por eso es que está la promesa. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ok? Jesucristo tiene la autoridad de dar vida a los que lo buscan. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que te conozcan al Padre, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Ok? Eso es, que conozcan a Dios, porque la gente no conoce a Dios. Saben de Dios, pero no lo conocen. Han escuchado de Dios, pero no lo conocen. Conocer a Dios es cuando tú ya te comienzas a relacionar con Él y entiendes su verdad, su palabra, quién es Él, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Continúo. Yo te glorifiqué en la tierra, y vean la forma en que Cristo glorificó a Dios en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. La forma en que Él glorificó a Dios fue haciendo su voluntad. La forma en que tú glorificas a Cristo es cuando tú vives conforme a la obediencia a Cristo. Eso es como quien tiene un hijo y tu hijo, la gente lo ve y te alaba por tu hijo. O sea, tú eres glorificado por la conducta de tu hijo. Pero ese muchacho sí es bien tal cosa y cual cosa, ¿me entiendes? Eso es lo que está pasando allí. Dios fue glorificado porque Cristo guardó y obedeció e hizo, ¿verdad?, la obra que Dios lo mandó a hacer. Cristo glorificado cuando nosotros, la iglesia, hacemos su obra. Dios que lo lleva allá.
Dios, allá estaba el... Tranquilo, bueno. Ok. Ajá. Entonces, yo te he glorificado en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Entonces, Dios fue glorificado por medio de lo que Cristo hizo. ¿Ok? Por haber hecho la voluntad. Y ahora, glorifícame tú. Glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Es decir, ahora, haz en mí aquello que está dicho en su palabra que debe hacerse. Porque Dios le dice, cuando le dice que te daré por las naciones para que las gobiernes como vara de hierro, todas esas promesas glorificarían a Cristo como de hecho lo hicieron. Ahora él oró por él, ahora va a orar por los discípulos. He manifestado tu nombre a los hombres, porque eso es lo que debemos hacer. Nosotros, mire, si hay algo claro en la Biblia, es que usted fue llamado a llevar a que la gente conozca a Dios, al Dios verdadero, a ese, al Dios amoroso, al Dios que ha hecho todo para que la gente se salve, porque Él sabe que somos polvo y ninguno de nosotros tiene la capacidad de salvarse por sí mismo. Si no fuera por la intervención de Dios, nadie se salva. Todos estuviéramos perdidos. Y por eso que a nosotros se nos mandó a ser discípulos, enseñándolos a obedecer, es decir, se nos dio el ministerio de la reconciliación para que fuéramos embajadores a las naciones, es decir, representando al Señor, dando a conocer su nombre, dando a la gente a conocer a Cristo, dando a conocer también a Dios, ¿ok? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que tú me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste. Y vea esto, y las recibieron. Y esto es importante, mi hermano. A cantidad de personas siempre se le lleva el mensaje de salvación, se le lleva la palabra de Dios, pero la gente no lo recibe. Lo toma como incluso hay gente que dice cosas tan absurdas como esta, ¿no? No, eso fue un libro escrito por hombre, como que lo que él está creyendo, seguro lo que escribió Darwin lo escribió no sé quién. Él no era hombre, era otra cosa. Me explico, ¿no? Entonces, cosas así. Pero bueno, lamentablemente hay gente que no la recibió. Gloria a Dios que ustedes la recibieron. Claro, que aceptaron la palabra como lo que es, la verdad. Incluso Pablo en Tesalonicenses se lo dice a ellos, los tesalonicenses. Y ustedes recibieron la palabra como lo que es, como la palabra de Dios, la verdad. Él lo dice, no recuerdo cuál es el versículo, pero está en Tesalonicenses. No todos reciben la palabra. Y la recibieron. Y entendieron que en verdad salí de ti. Y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Estaba orando por ese rogar. Acuérdense que la oración tiene varias palabras en la Biblia con la cual se traduce orar, rogar, pedir, clamar, invocar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo oro por ellos, o sea, yo ruego por ellos, por sus discípulos. No ruego por el mundo, porque ellos no reciben la palabra. No ruego incluso la gente cree que el juicio es porque Dios quiere traer juicio, bueno, y el que no creyó en Jesucristo va muerto, como que fuera una altivez de parte de Dios. Más bien, el juicio, cada quien va a ser condenado por lo que decidió. A la gente se le dio la oportunidad de creer y hay gente que rechazó y gente que aceptó. Y cada quien en el juicio va a recibir aquello que él decidió en esta vida. ¿Ok? Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos.
En ese caso eran los discípulos. Entonces Cristo es glorificado. Esa palabra en ellos es en unión con, porque está el en de espacio y el en de conexión. Me explico. Estoy en la casa, ¿verdad? Pero como tú no puedes estar dentro de Cristo, yo no estoy en Cristo, estamos en conexión con Cristo, en unión con Cristo. Entonces, Cristo glorificado, y he sido glorificado en esa conexión, en esa unión con ellos, ¿verdad? Se glorifica a Cristo, ¿verdad? Vean esto, esto sigue. Versículos 11 al 13. Ya no estoy en el mundo, obviamente todavía está en el mundo, simplemente lo que les digo es la figura de elección pretérito profético, ya él sabía lo que venía, ya había llegado al final, ya lo que venía era la parte final y él no iba a estar más. Su tiempo se había cumplido. Sin embargo, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Eso es lo que está. Por eso es que él dice eso. Ya él sabía lo que venía. Ya él sabía que él iba, pero los discípulos iban a quedar y él se iba. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. ¿Ok? El nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Esa palabra nombre, por cierto, ahí cuando se habla de nombre es un modismo hebreo. Lo conozco por su nombre, es decir, que lo conozco realmente. O sea, era una cosa cercana, pues, o sea, no era un conocimiento por experiencia, no solo de saber. Cuando estabas con ellos, los guardaba en tu nombre, ¿verdad? El nombre que me diste y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, Judas, que decidió traicionar, ¿no? Para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Porque eso era lo que buscaba Cristo, que nosotros tengamos su gozo. El gozo de Él, está hablando por ellos. Yo voy a ti, ellos van a quedar, pero hablo esto para que ellos mantengan el gozo, ¿verdad? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la iglesia no se debe dejar robar por estas doctrinas de corte mercantilista y de prosperidad que suman todo como la voluntad de Dios. Si Dios te está bendiciendo, es si está bien en lo material, no necesariamente. ¿Ok? Entonces la gente cuando no está bien en lo material no tiene gozo porque me va mal, porque nuestro gozo es independiente. Estés en la cárcel como Pablo, como Pedro, o estés como reinando como otro, tu gozo es el mismo. Tú le sirves al Dios de dioses, tu gozo es que estás anotado en el libro de la vida, tu gozo es que eres hijo de Dios. Dele un aleluya, dele un aplauso a Dios. Amén. O sea, tu gozo es independientemente de las circunstancias, porque tú sabes que cuando esto pase, tú estarás allá en el reino cantando alabanza con tus hermanos. ¿Ok? Denle un aplauso. Sigo, versículo 14 al 19. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. El mundo odia a Cristo y odia a sus seguidores. Si hay un grupo en el mundo que es perseguido más que cualquier otro, son los cristianos. Los cristianos hoy en día, y usted no lo ve en los medios de comunicación porque no interesa, están huyendo, por lo menos los cristianos ortodoxos armenios, están huyendo de sus países, por no contarte lo que está pasando en Sudán y todos estos países, por Boko Haram, el terrorismo islámico que está haciendo familias enteras perder sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Si mal no recuerdo, creo que algunos 300.000 cristianos son muertos al año por ser cristianos, ¿oyeron? Al año. Estoy hablando de 300.000 cristianos al año, creo, si mal no recuerdo. Y agarre esa cantidad y triplíquela a aquellos que son detenidos, presos o golpeados por ser cristianos. Triplíquela no, por 100.
¿Ok? Pero eso no sale en ningún lado. Porque el cristianismo, el mundo no ama el cristianismo. La gente no ama a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es muy peligroso. Cristo expone la maldad del ser humano. Porque ¿qué puedes tú odiar de Cristo? Que te digas que ama a tu enemigo. Eso fue lo que le enseñó. Ora por el que te persigue. No sé si me estoy dando a entender. ¿Verdad? Eso es lo que no sea, porque te dejó claro, el problema es la base moral bíblica, por eso es que tienes que eliminar la Biblia y tienes que atacarla, porque la base moral la quieren para ellos implementar sus ideales y todas sus cosas que son contrarias a la moral de Dios. Entonces, el cristianismo es un estorbo para ellos, es un estorbo. Porque quien abraza el cristianismo de corazón sabe de entrada que todo eso está mal. Las inmoralidades sexuales, el aborto, todas esas cosas que ellos están aprobando, eso está mal. ¿Me entiendes? Toda esa maldad. Entonces ellos amaron, no dice que la luz vino al mundo, pero ellos amaron, odiaron la luz porque amaban más la oscuridad. Es decir, estoy tan habituado a lo mío, quiero lo mío, que prefiero atacar a la luz que acercarme a ella porque ella me expone. Cristo los expone. Entonces, odian a Cristo y a sus seguidores. No quieren nada con Cristo y sus seguidores. Ellos quieren su moral o su perversidad, pues, por llamarlo así, y sus cosas. Y entonces lo que dice Dios, hay de aquellos que a lo bueno, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si usted fuera del mundo, usted estuviera feliz con la forma de vida del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Es lo mismo cuando el Padre Nuestro. El Padre Nuestro termina, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Eso que dice, líbranos del mal, la traducción debería decir, líbranos del maligno. Porque Él es el que controla el mundo y Él es el que mueve el sistema y el que ataca, ¿ok? Por medio de sus huestes. Entonces, sino que los guardes del maligno. Acuérdense que el maligno nos acusa en el tribunal. Por eso es que Él le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero he orado por ti para que te levantes y guarde. Y después que te levantes, cuida mis ovejas. Esa es otra parte de la guerra espiritual. No le des, parte de por qué vivimos en santidad, por qué queremos hacer la voluntad de Dios, es para no darle al diablo herramientas o excusas para tocarte fácilmente la vida. Nos refugiamos en Dios por medio de la obediencia a Dios, cosa de que cuando Él nos acusa en el tribunal, nuestro abogado Cristo dice, un momento, no están así, aguántate ahí. Ajá. ¿No te has leído este artículo? Ok. Ajá. Algo así, por ahí. Ajá. No te ruego, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso que la Biblia ahora entiendo cuando dice, somos ciudadanos del cielo, nuestra ciudadanía no está en la tierra, y por eso somos embajadores en nombre de Cristo, llevando el ministerio de reconciliación a las naciones. Eso es. Santifícalos en tu verdad. Es decir, que santificar, la palabra santo y es ser apartado. Lo que nos aparta a nosotros es vivir la verdad, ¿oyeron? Vivir la verdad, hablar la verdad, vivir la verdad en amor, etcétera, etcétera. Es lo que te aparta, te santifica. Cuando tú vives la verdad de Dios, te apartas, estás santificado, ¿no? Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y este es el contexto de esto. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿Cierto? No es lo que después... Vean cómo fuimos enviados. Después de resucitado el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a los discípulos? Vayan y hagan discípulos en las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado.
¿Y qué dice Pablo en 2 Corintios 5? Que Dios andaba con Cristo reconciliando el mundo y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes vamos a reconciliar? A aquellos del mundo que reciban la palabra con Dios. Hablamos la palabra con todos. Unos rechazarán, no la recibirán, pero otros la recibirán y creerán, como es el caso de ustedes. ¿Ok? Y vamos al mundo, a las naciones, a los gentiles, fue lo que mandó, a llevar el mensaje que reconcilia con Dios, que une con Dios. Y es un mensaje muy simple. Que creas que Dios, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y crees que Dios lo levantó de entre las personas muertas, serás salvo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, esas son las buenas nuevas. Los cristianos terminamos complicando todo. Y después de ahí, bueno, ama a Dios. ¿Cómo ama a Dios? Comienza a obedecer. Porque dice, el que me ama obedecerá mi palabra. Comienza a obedecer, comienza a cambiar tu vida, comienza a trabajar tu vida. Comienza a amar, a orar, a estudiar la Biblia, a dejar aquello que sabes que no agrada a Dios. ¿Me entiendes? Comienza ahora a enseñar a tu familia, a amar a Dios, a orar con ellos, a estudiar la Biblia con ellos, porque ¿quién va a enseñar a tu hijo a amar a Dios sino tú? Eso es simple. Y por ellos me santifico. Vean eso. Y por ellos Cristo se apartó. Por amor a nosotros, Él fue obediente y obediente hasta la cruz. ¿No fue? Porque Él en el Getsemaní le dijo, Señor, no hay otra forma, porque lo que viene es duro, no hay otra forma de salvarlos a ellos, no hay otra forma de salvar a los músicos de Cumaná, porque créame aquí que amar a un nivel profundo para querer salvar a un músico. ¿Ah? A los motorizados. Son peores que los músicos, ¿eh? Los motorizados. Terrible. ¿Ah? De verdad no hay otra forma. Y Dios le dijo 3 veces que no. No, hijo, no hay otra forma. Tienes que tú morir ahí por ellos. Y y Él se santificó, se apartó, o sea, vivió esa verdad por ti. Y tú te santificas y te apartas y vives la palabra de Dios por Él. ¿Me entiendo? ¿Me doy a entender? Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Ok? Ahora Jesús pasa a otra parte de la oración. Jesús ora ahora por todos los creyentes. Por todos los creyentes. Ojo, estoy usando esta oración de Jesucristo porque siempre se usa el Padre Nuestro, pero hay muchísimas oraciones en la Biblia muy buenas y muy profundas. Yo le estoy pasando por encima un montón de cosas aquí, pero muy buenas. Y tómenla como modelo. Tienes que ser un creyente de oración. No puedes seguir pensando que, bueno, si oro no, igual va a suceder lo que... No, usted interviene en medio de la lucha espiritual. Usted hace su parte. Ore y ore más. Vean esto, ahora el Señor Jesucristo oró por Él, oró por sus discípulos y ahora va a orar por todos los creyentes. Vean esto. Mas no ruego solo por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Usted sabía que Cristo oró por usted? Cristo oró por usted hace 2000 años. Porque nosotros estamos aquí hoy buscando a Dios porque esos primeros discípulos y apóstoles dieron su vida para que el testimonio de Cristo llegara a las naciones. Y vean a dónde ha llegado. 2000 años después, en este rincón del mundo, se habla de Cristo. ¿Ok? Entonces, mas no ruego solo por esto, por ellos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
¿Ok? La gloria que me diste les he dado. Obviamente nosotros aún no vemos la magnitud de la gloria de Dios, porque Romanos 8 te dice que la creación gime esperando la gloria de los hijos de Dios. Obviamente en el futuro nosotros tendremos el mismo cuerpo del Señor y seremos, no dice la Biblia que seremos tal como Él es. Ese es tu futuro, ¿viste? Tú serás, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ese es tu futuro, seremos tal como Él es. ¿Ok? La gloria de los hijos de Dios, tú serás a la misma gloria que Dios dio en Cristo, con su mismo cuerpo y su mismo etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que a ti te espera, cosa que ojo humano no ha visto y cosas aún mayores. ¿Ok? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, sean maduros, sean hechos en la unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Continúo. Ya ahora sí vamos a terminar, hasta el versículo 26. Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. Mire, y esto es el punto de la vida del cristiano. Usted fue llamado a ser colaborador de Dios y usted fue llamado a dar a conocer el nombre de Dios. En el mundo, para el mundo Dios es un Dios castigador, malo, que cómo permite tal cosa y no sé qué. Ese no es el de usted. Usted es encargado. Cuando usted vive su verdad, cuando usted se para firme por Dios, cuando usted da el paso por Dios, usted da a conocer el mundo y debe a Dios, el nombre de Dios, a Él pues. Y debes darlo a conocer, porque a ti se te encomendó el ministerio de la reconciliación y para eso se te nombró embajador de parte de Cristo, ¿ok? Para dar a conocer a Dios, como que Dios por medio de ti les rogara a las personas, reconcíliate con Él, ¿ok? Como Dios por medio de ti buscando reconciliar a la gente con Él. Porque el que no se reconcilie, el que no reciba el mensaje, lamentablemente está decidiendo ir al lago de fuego con azufre y ser destruido y rechazar el reino eterno, ¿ok? Y le daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Y es por eso que Cristo está en ti. No sabía que tú tienes... Dale un aplauso al Señor. No sabía que tú tienes... No sabía que Colosenses dice, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y ahora usted tiene el Espíritu de Dios en ti que clama Abba, Padre, y perteneces al cuerpo de Cristo y estás en unión con Cristo. Estás en Cristo Jesús, en conexión con Él. Así que anímese, mi hermano, levántese, la pelea a veces es fuerte, pero la pelea ya está ganada por Él. Mientras, haga lo que tenga que usted hacer como hijo de Dios. Sea un creyente de oración. Tómese en serio la oración. Pida por la voluntad de Dios se haga en la tierra. Que usted sea un factor determinante en la voluntad de Dios. Pida por las personas, ore por su familia, ore por su comunidad. Cuando camines por la calle, ore por esas calles donde vas caminando. Que Dios te permita conocer gente que quiera conocerlo a Él. Restaure a sus hermanos, anímelo. Ame a Dios. Lo que tengas que cambiar, cámbialo. No sigas jugando a ser iglesia. Sé iglesia. Sé iglesia. No seas tibio.
Enciéndete en Cristo. Y la forma es esa. Comienza a orar, comienza a estudiar y comienza a hacer aquello que sabes que debes hacer. Dios los bendiga, muchachos, los quiero mucho.